esta tarde, cuando comencé a armarme, porque esto no es vestirme, armarme, pues en la soledad del claroscuro de la habitación, sentí primero un amor que llamo absoluto a Dios. Y le pedí una gracia. Que me dieras un ataque de amor de tal naturaleza que pararas en un instante y para siempre mi corazón. Y ese parón fuera fuente de gracia y fuese interpretado signo del mayor afecto a todos los miembros del instituto, del pasado, del presente, del futuro, de los que no están y de los que un día dejarán de estar. Nuestro padre fundador no nos llamaba hijos normalmente, aunque nos sentía como hijos. Nosotros le llamábamos padre, ¿no? 2 días antes de su muerte estaba yo, no sé si ayudando a dar la vuelta en la cama, y le dije, padre, ¿cómo estás? O algo así, ¿no? En este sentido. Hola, hola padre. Y él me dijo, hola hijo. Aquello me dejó. O sea, me emociono ahora, ¿verdad? Pero, claro, 2 días después o 3 moría, ¿no? Se ve que era la despedida. Cuando nuestro fundador trabajaba en correo, él, como no había casa, no había sitio donde reunirnos, él iba despacio para que pudiéramos acercarnos a él. Había una calle, se llama Calle del Castillo, que va desde donde él trabajaba, la Plaza de España, hasta la Plaza de Weyler. Y en ese trayecto, que duraría 20 minutos, en condiciones normales, él iba despacio. ¿Y qué hacíamos los jóvenes? En aquella época seríamos unos 300, un poco más de jóvenes, la mayoría universitarios. Pues nos llamábamos por teléfono, salía el fundador y más o menos cada 20 o 25 metros nos poníamos de acuerdo, se acercaba alguien de nosotros para poder hablar con él. Le acompañaba unos 20 metros, 5 o 10 minutos, venía el otro y así hablábamos con él. Él nos decía, mirar el horizonte, estáis en una isla, normalmente aquí vienen barcos, pero vosotros a partir de ahora vais a tener que viajar en avión, no tenemos tiempo para ir en los barcos, tenemos que llegar rápidamente a la India, China, Japón, en África. Entonces nuestra impresión como jóvenes, que junto a la utopía, porque nos parecía muy difícil, que era algo que él vivía y que era posible. Y eso que era posible
es lo que luego él llama cree y espera. A mí, antes de hablarme del cree y espera, yo lo percibía en él. Esto es posible. Con la gracia esto es posible. Esto también. Y cuando la cometíamos, comprobábamos que sí que era posible. Era verdad. Tenía en ese momento unos 38 años aproximadamente. Era muy elegante, interesante incluso, no solo guapo. Además hablaba de una forma impresionante, tenía un don de oratoria único, verdaderamente único. Y era un caballero, tenía unos golpes de humor madrileño que nos hacían reír en cualquier momento. Bueno, describía el cielo de una forma que yo jamás había oído hablar de esta manera. Por ejemplo, anécdota sobre el fundador, pues mi madre, ¿cómo le llamábamos nosotros a Fernando? No, Fernando no ha sido. ¿Por qué? Porque es el santo. ¿Te das cuenta? Decíamos eso. No, Fernando es el santo. No, tu hermano no puede ser. Oye, que ha faltado esto, que falta lo otro. Fernando no ha podido ser. Entonces decíamos, claro, el santo. O sea, le llamábamos el santo. Cuando iba siendo un poco mayorcito, ¿no? Pues que se le notaba ya desde pequeño, pues que era una persona soñadora. Al mismo tiempo, se podía decir que era solitario, o sea, personas que les gustaba más el silencio, ¿no? Aislarse un poco. No era una persona que, de todas maneras, cuando tenías una oportunidad de jugar, por ejemplo, de conjunto, por supuesto, él siempre buscaba la unidad, ¿no? Unirnos todos, porque eso es un sentimiento que hemos tenido toda la familia, ¿no? Nuestro padre fundador había recorrido distintos lugares de España para preguntar a 12 religiosos que tenían fama de santos si él debía de fundar. Ya estaba en la última etapa de este periplo. Cuando llegó a Madrid fue al Pardo, donde hay un Cristo yacente. Ante él se arrodilló, oró ante el Cristo y sintió una profunda angustia, un dolor muy fuerte, porque presintió que la fundación le iba a costar muchísimo sufrimiento y se sintió unido a Cristo en la pasión. Él estaba en ese momento de sufrimiento cuando, a través de la urna, vio a un niño con las manos así. Y entonces él se quedó verdaderamente impresionado y fue a ver por detrás, se asomó a ver dónde estaba sujeto el niño y vio que el niño ya no estaba y no había podido estar sujeto en nada porque estaba vacío el lugar. Bueno, aquello para él significó que efectivamente él debía de asumir ese sufrimiento unido a la pasión de Cristo al fundar una institución para los niños, para la niñez y la juventud. La frase que él repitió siempre y que repitió todavía más en los últimos años de su vida, creo que es la que nosotros conservamos, ser santos como es santo vuestro Padre Celestial, y que es la frase que tenemos que explicar a todas las gentes, a todas las naciones, puesto que el nombre nuestro, id, está precisamente en esa frase del Evangelio, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las gentes. Explicar esto, sobre todo dar un testimonio con la propia vida a todos los seres humanos, en modo particular a los jóvenes, porque es un aspecto específico de nuestro carisma. Eso es lo que yo creo que tenemos que seguir haciendo como lo hizo él. Fui al lugar de la misión, se puso el clima muy mal,
y no había nadie en el pueblo donde yo tenía que dar una misión. ¿Y sabéis lo que hice? Que me senté como si tuviese 600 o 600 millones y hablé solo de Cristo. En ese pueblo, al día siguiente, en aquel salón había 600 y pico o 700 y hubo un montón de conversiones. Hasta se confesaban públicamente. Bien. Luego siempre hay que pensar simplemente en dar testimonio de Cristo, nada más. Y ya Él se encarga de lo del otro. Cuando hemos llegado los primeros misioneros en Camerún en 1988, nuestro padre fundador estaba muy mal de salud porque le habían cortado la pierna. Y él siempre de joven había deseado vivir y morir en África. Y en ese momento cuando nos íbamos nos dijo unas palabras llenas de contenido, nos dijo: seréis mis pies. Me pasaron dos y yo estaba. Asseyez-vous, hein? Assez là, beaucoup dérangé aujourd'hui. Non, non, c'est normal. Le cerf dérange beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Le père aussi, ça dérange. Vivre en communauté, j'ai compris aussi que la sainteté, ce que c'est que la sainteté, parce que j'ai découvert le charisme de cette institution reçu par leur fondateur, Fernando Rielo, qui avait entendu, il paraît à 16 ans, la voix de Dieu le Père qui disait: sois saint comme moi ton fils je suis saint. Et j'ai appris que la sainteté, ça se vit en commun. Je serai mis au point de la société. J'habiterai loin de toute agglomération. Quand tu arrives ici, les choses sont différentes partout ailleurs. Ils ont cette unité, cet amour-là en eux. Quand tu les vois, tu ressens le Christ présent en eux, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et s'ils ont réussi à nous transmettre cet amour, cette unité, c'est parce qu'ils les avaient en eux. Donc quelque part, ce qui m'a le plus touché de mon séjour au CCU, c'était justement cette unité qu'il y avait entre eux. Cette unité-là qu'ils ont su nous transmettre et qui nous sert vraiment beaucoup dans notre vie. Ils prennent le temps de nous suivre chacun et de nous conduire droit vers le Christ à l'heure du mieux qu'ils peuvent, quoi. Ils sont toujours là à l'écoute. On a les communautés, on a les Motus Christi, on a toute une série de la jeunesse idente qui nous permet d'être toujours ensemble, de ne pas oublier cette unité-là. Et tu vois que si on suit selon l'évangile du Christ, que c'est, en fait, il avait dit, c'est à votre amour les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
Cuán lejos aquella verbena que me despidió del mundo con giros y giros del tío vivo. Subí, bajé, subí, cuántas vueltas. Aquella noche contemplé la luna toda entera y que todavía tengo. Dicen que alguien la manchara de sangre. No será desde luego con la mía. Cuán lejos aquella verbena que me despidió del mundo con giros y giros del tío vivo. Cuán lejos, cuán cerca. Si parece que sucedió ayer mismo y sin embargo, cuántas veces he muerto. Los miembros del jurado han decidido por unanimidad otorgar el galardón del 36 Premio Mundial Fernando Oviedo de Poesía Mística al poemario tríptico de la escritora española Izara Batres Cuevas. Padre, en tu mirada la música de la belleza infinita, en tu mirada la ingravidez, el amanecer del hombre, el compás nítido y verdad del cielo y de la tierra, es el latido de todos los núcleos, la bestial dulzura del verso, el rigor implacable de una caricia. La poesía es fruto que tuvo su sede en el paraíso perdido de Milton, donde el árbol de la poesía que nos aseguran los antiguos. El poeta es seguramente quien instintivo renueva todavía el intento de recrear por medio de un poema inocente la original poesía de un árbol originario que yace en la utopía. Tu mirada, Padre, es el pasaje y el incendio, es el culmen de la serenidad del sentido, la alegría y el sufrimiento interminable del amor, la calma total del vórtice infinito, la paz absoluta y el clamor de un rayo. La poesía es dialéctica de la vida con la muerte. Las coloca frente a frente para que dialoguen. La poesía enciende de este modo nuestras cenizas con la promesa de una nueva realidad que trascendente y callada nos espera. Tu pupila, Padre, es creación, es nuestro camino hacia el final del amor y del dolor, hacia la eclosión serena de la verdad y la vida. Tu mirada descalza, sin máscara y sin juego, grita en silencio, mi reino no es de este mundo. Yo, por eso, he puesto como penitencia o forma penitencial, pues la poesía. Pues escribe un poema, dile palabras cariñosas, sean cartas de amor. Porque cuanto más presente lo tengas en tu inteligencia, más ausente lo sentirás. Cuanto más cerca, más lejos. El amor tiene este dolor. Y este dolor en la inteligencia es cosa poderosa. Estábamos en Sevilla y yo empezaba como misionero en el 72. Nuestro fundador hablaba de que hay que sentar a Cristo en la cátedra de las universidades. Ciertamente
en aquel momento donde apenas algún misionero había terminado sus estudios universitarios. Era una locura, pero una locura en la que creímos, para que años más tarde pasáramos a una situación en la que tuvimos la gracia de que nos fuera ofrecida la Universidad Técnica Particular de Loja, que es entonces una universidad de la institución con las características que nuestro fundador quisiera haber puesto en la universidad. Ahora me pregunta usted por el método a que usted se refiere en la filosofía europea está en Hegel, es quien lo formula, en Hegel. La mía no, mi metodología no es la hegeliana, la llamo dialéctica genética. Cuando él hablaba, por ejemplo, de cultura, cuando él me hablaba de filosofía, cuando él me hablaba de teología, de literatura, etcétera, de lo que fuera, o el escrito que estuviera haciendo, detrás de todo ello veía yo el cielo, veía al Padre, veía el amor inmenso, ¿no?, que él tenía a las personas divinas. Y muchas veces, cuando estaba redactando un texto, ¿no?, y yo estaba escribiendo a máquina, en aquellas máquinas de aquel entonces no había ordenador, ¿no?, pues en aquel momento pues, se paraba, ¿no?, y entonces pues levantaba un poquito los ojos al cielo y decía: cuánto te amo, Padre mío, cuánto te amo. Solo el hecho ya del viaje. Lo acepto porque así es, se presentan las circunstancias y lo ofrezco de alguna manera en lo que sirva para la gloria de Dios, que no sé, que si no sirviera para nada, y a mí me gustaría de alguna forma que no sirviera tan para nada, que antes de salir para Nueva York saliera ciertamente para la vida eterna. A esta palabra muerte la llamo tránsito, viaje, donde ya todo quedaría absolutamente subsanado, e incluso el que fuese verdaderamente real, que el amor a él es todo mi ejercicio. This is our founder at the Empire State Building. He told us, don't look at heaven from earth, look at earth from heaven. And I kind of think of that when I see this. The New York community, probably 1980 or so. And I think the oldest person here is probably her, and she was in her early 30s. Every Saturday we would invite people from the neighborhood. They would start bringing their friends, their cousins, their parents, their nephews. We had a table here and our founder would sit there and then he would stop talking and ask them to talk and to ask questions. And so many young people would be asking him questions and perhaps sharing something about their lives. We witnessed many conversions during those tertulias or informal talks. Yo era ateo. Punto. Ateo convencido, ¿eh? Sí. Practicante. Practicante. Sí. Pero me cautivó don Fernando. Era una personalidad se le veía la bondad, se le veía la dulzura. Nunca había encontrado una persona que en tan poco tiempo me hubiese cautivado y que indirectamente me hubiese hecho otra vez creer. Realmente este hombre tiene algo. Yo no sé qué tiene, pero tiene algo. Y cuando ya nos íbamos, terminó la tertulia, Samuel fue, lo abrazó, le habló. Pero él lo hacía así siempre. Yo me levanté
para ir a decirle adiós, y él me cogió las manos, me acercó y me dio 2 besos. Y yo dije, me dio un beso el fundador. Entonces, en la pregunta del examen ascético y místico es recogimiento, lo que tú has hecho con tu inteligencia esta semana. Recogimiento místico, lo que te ha sido sugerido o impresión recibida y se entiende como recibida. La he recibido. Y así como soy yo el que formulo, yo ascéticamente, mis ideas de cualquier índole, por ejemplo, el proyecto de levantar un edificio de 400 pisos, pues está ahora el pensamiento místico, el que otorga el Espíritu Santo, y es, pues, que levantes el edificio espiritual, lo que es ese de 400 pisos para este mundo, sea de 400 pisos, pero para la vida celestial. El primer examen que yo viví, que yo pasé, me pareció enormemente radical, que me preguntaran acerca de si mi oración era constante, o yo me distraía con pensamientos inútiles, o me distraía con cosas vanas, o si yo vivía la caridad con toda fuerza respecto a todo el mundo. Me parecía muy radical y al mismo tiempo pensaba, esto es lo que Cristo pide a los que quieren seguirle. Y entonces me atraía. Y la fuerza de lo que se nos enseñaba, diríamos, en el examen ascético místico, me pareció entrar en otro mundo que era como tocar el cielo. La voz del amor es la oración. Y su ágape, se unen las dos cosas, su ágape es ese diálogo íntimo y callado, oración callada con él. It could only be God who could give me the grace to be in this institute where our aspiration is to holiness. If I had not become an identity missionary, I would have been a total disaster. I think still sometimes I'm a disaster. But the important thing is not to be thinking, oh, I'm a terrible sinner. I'm going to be looking at my faults and my sins all day. And you know, when you stand looking at your shadow, you only see darkness. But when you turn around and you face the light, your shadows are behind you and you walk towards that light. And you can walk on water, as Peter did. I remember when I was asked to speak to a crowd for the first time, to a group of people. And I thought, and it was the founder that asked me if I wanted to talk. And I said no, because I recently, having entered common life,
I thought I was not capable of talking in public. That remained in me when I had said no. Afterwards, I thought, but all the missionaries are giving their lives in one way or another. And so the next opportunity when I saw that there was a gathering again, I had asked the superior if I can talk. That moment, what moved me was not that thought that I wasn't capable or not to talk. What moved me was the very fact that I wanted to out of love. It's been 5 years that I've known the missionaries, and last year I actually, after going on a Modus Christi retreat, really realized that like there is something more to this, and so I actually went, and I'm actually in my probationary period to be a lay member of the Identes. I wanted to just say, like, the founder of the Idente Missionaries, the Idente Missionaries are the ones who put this entire thing together, also was a poet, and really was inspired by God to write. And so it was kind of even interesting listening to them say the importance of listening to just that voice. So many wrongs that I don't know, now it's time to make them right. So I'm putting trust in the God wants to make us all saints, regardless of where we come from, no matter what background we had, no matter what experiences, no matter what wrongs we've done in the past, that really we were called to live the greatness, to live holiness. And so in that process of that entire experience of meeting the Idente missionaries, it was like, oh, well, I don't know anybody else who's a hip-hop artist or a rapper or whatever who's genuinely living the Catholic faith. And so I had an idea one crazy day that I'm gonna be the Catholic rapper, I'm gonna be the Catholic hip-hop artist. A veces en la vida hay muchas complicaciones, por eso yo me curo cuando escribo mis canciones. Yo sé que yo he fallado, a que tú me has llamado, pasaste por mi alrededor, miré para el otro lado, viviendo para el mundo, viviendo para la gente, viví como quería, yo solo miraba al frente y sin mirar atrás, dejando lágrimas a mis pasos, pensando que era el rey, pero yo era el payaso. Father Founder, whom I met at the age of 19, while I was a freshman here at this university, here at Fordham University. He incarnated for me the Father. He was a father indeed. He was always coming to us with the purity of our Father, with one sole intention, that we live in the Divine Father, that we live in the Heavenly Father, which is exactly where he always placed himself. And from the Father, he would direct himself to us. And as a matter of fact, we have received the name Idente, which means to identify with Christ. And Father Founder sought to identify with Christ most thoroughly and in every way, because he wanted to love the Father as Jesus loved the Father. And he understood there is no one that can do it better. En el momento mismo de nacer, tuve la visión del Padre. Una visión incompleta, incoada por la visión del Padre, que me dio un beso cuando se dice fiat, hágase, es con la palabra, ¿no? Pues sentí ese beso en el espíritu, que no se me marchó nunca, porque me dejó grabada la conciencia filial de él. Yo tengo una conciencia filial
marcadísimamente filial que me ha perseguido toda mi vida desde la niñez, desde los últimos años. Para mí, llegar a ser ese hijo ideal que mi Padre Celestial sueña de mí, creo que es una de las cosas más importantes que le debo al fundador y sigue siendo cada día mi ideal de cada día. Sería creer, ¿no? Eso que Cristo dice en el Evangelio, dioses sois. Pues esto es lo que nuestro fundador nos ha enseñado, que esta naturaleza deitática nuestra realmente nos abre a esta posibilidad de comunicación, de encuentro, de verdadera unión, de diálogo con las personas divinas. Y que eso sucede no solamente en forma de grandes manifestaciones místicas, que en algunos casos ha ocurrido, no en mí, pero yo descubro esa presencia y ese encuentro místico con las personas divinas en mi oración íntima de cada día y en mi encuentro con los demás también, queriendo ser este hijo, el mejor hijo que mi Padre Celestial se merece, e invitar a los demás a hacer lo mismo. He instituido, mi Padre amado, este día para celebración de tu santidad ingénita. Tú eres, Padre mío, único santo ingénito. Tu ingenitud te revela origen del Verbo y del Espíritu Santo. Por esta causa concelebran tu nombre antes de la creación del mundo. Yo, Fernando, te elevo mi corazón para que estos, unidos con el Verbo y el Espíritu Santo, te celebren, Padre, en la tierra y en el cielo. Les he confesado tu nombre. Con mi confesión les he manifestado que tú, Padre mío, te diste a conocer cuando niño a mi existencia. Mi grito en la tierra ha sido, Padre, he aquí a tu Hijo. Yo te he conocido para mi sabor inefable. Este suceso no hubiera sido posible si Jesús y María no me hubiesen consagrado desde el primer instante a ti. Mi encuentro con nuestro padre fundador, yo diría que fue un poco traumático. Claro, cuando uno tiene 17, 18 años, pues cree que es muy generoso. Estábamos haciendo trabajos con niños y adolescentes, estábamos en una especie de lucha política por la situación del país en esa época, la universidad. Pero cuando conocí a nuestro padre fundador, digo que fue, en este sentido espiritual, traumático, fue un empujón enorme porque literalmente era otra forma de generosidad. Y encontrarse con una persona como él, como nuestro padre fundador, que solamente le interesaba los talentos, las virtudes, la generosidad profunda de la gente, para mí fue un verdadero choque. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes? Y yo también tengo que usar mi imaginación, ¿no? ¿Qué piensan ustedes si hoy estuviera aquí Jesucristo delante de ustedes como única oportunidad, ¿no? Porque ya cada uno tiene sus cosas y él también tendría que ver a otra gente. ¿Qué piensan ustedes que él nos diría a nosotros? Es decir, ¿qué parte de la vida de una persona humana le interesaba a Cristo? La mejor, los tesoros, lo más hermoso, lo más generoso. Eso fue lo que me impresionó de nuestro padre fundador y no lo reconocí inmediatamente. Yo creo que a través de los años, para mí su figura se ha ido acercando más y más a la de Cristo como maestro. Estoy seguro que Jesús aprovecharía este tiempo
para cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros y a todos juntos pedir ayuda. Estoy seguro. Yo tengo que ser santo. Y tengo que comprender este término en la oración contigo, en diálogo contigo. Cuanto más tiempo, mejor. En el dominio de mis defectos morales o psicológicos, de todo, de toda índole. Y ahora voy a por los demás. Y voy a anunciar tu nombre, oportuna, inoportunamente. Y voy además a traértelos aquí y a dirigirlo para que tú les dirijas. Acte director espiritual. Pero comienza por ti mismo. Sed santos. Todos en principio sois santos. Haced más santos. La santidad es dinámica. Id a Cristo. Convertíos en directores espirituales. Hablad mucho menos de Dios que hablar con Dios. Y yo en mi oración le decía al Padre, qué maravilla este carisma, porque está rellenando el vacío que yo sentía. Pero en el fondo de mi corazón le pedía, creo que era algo natural, de hacer su voluntad, pero para mí su voluntad era lo que veía en mis padres, ser misionera idente, casada y con hijos. Fue como si una espina atravesara mi corazón, porque fue realmente entender que Él me estaba llamando a consagrarme totalmente. Entonces empecé a defenderme como pude. Mira, Cristo, nuestro Padre Fundador, dice que la santidad es para todos. Célibes, casados, jóvenes, adultos. Mira que, en fin, tú le has inspirado este carisma y por tanto, bueno, me defendía como podía. Pero entendí en ese momento que eso era lo que Dios me pedía y que yo podía decidir, o decirle sí o decirle no. Esto, guardad todos la pureza del corazón para que tengáis la pupila, esto es la inteligencia de las cosas divinas, clara. Mañana vamos a tener un acto aquí, importante. Aquí está un misionero, un hermano nuestro de Corea, Michael. Él va a hacer un acto que muy pocos jóvenes lo hacen en este mundo. Él se ha salido de la rutina, se ha salido del aburrimiento que viven muchos jóvenes que hacen siempre lo mismo y que no tienen apenas aliciente. Él es un rebelde. Los que siguen a Cristo hay que ser rebeldes.
la misión de Nueva York tiene un signo muy claro, que es recoger todo lo que nuestro padre fundador vivió y soñó allí en sus últimos años. Digo soñó porque son tantas cosas que no tuvo tiempo material de llevarlas todas a cabo, pero no cabe duda que dejó una huella desde su participación, su intervención en Naciones Unidas, hasta su contacto con muchas personas, sobre todo emigrantes, que se acercaban a él para escucharlo en los fines de semana. Pero también ha habido por parte de la Iglesia, por parte de la Archidiócesis de Nueva York, una confianza creciente. Entonces hoy en día esto se materializa pues en una misión bastante amplia, para la cual gracias a Dios tenemos una comunidad de hermanas y de hermanos pues muy, yo diría, angelical. Un pilar, diríamos, de nuestro carisma es la santidad vivida en común. Y entonces, en virtud de eso, pues lo que es la vida comunitaria, lo que es la misión en una parroquia o donde sea, siempre será con esta dimensión de en comunidad. Y lógicamente en esa comunidad encontramos todos el apoyo, el estímulo, el ejemplo de cada día para, efectivamente, no estoy solo porque mi Padre Celestial va conmigo, pero mis hermanos y hermanas a mi lado son el signo externo de esa presencia del Padre continua, ¿no? Y en esa vida comunitaria, en esa misión llevar adelante conjuntamente, yo encuentro también, evidentemente, la confirmación y diríamos, el entusiasmo y la fuerza para seguir avanzando, ¿no? Elevemos nuestra copa para toda clase de aventuras, pero sobre todo la bienaventuranza divina. Así sea. Hermanas de sangre. Muy bien, la podemos sentar entonces. A few years before he died, our president received a phone call from our founder in New York, and the superior was here in Rome, and he told us that our founder had said on the phone, "I cannot imagine where this charism will take you. I, as the founder, cannot imagine, because it depends on what the divine persons want to accomplish." Después del tránsito de nuestro Padre Fundador al cielo, pensábamos que lo podríamos celebrar todos los años aquí en Santa Andrea de la Valle, en recuerdo de que aquí el fundador tuvo un signo muy fuerte de María y un impulso que dio a toda la institución al punto que se desarrolló con una fuerza extraordinaria, con grandes vocaciones, particularmente al sacerdocio. Maria, prega per noi peccatori e portaci la grazia che scende dal Padre per il Figlio nello Spirito Santo. Porta alla famiglia Identes la grazia di una nuova testimonianza di santità missionaria. Uscite dal vostro riservo sull'eredità del vostro fondatore. Essa appartiene a tutta la Chiesa e deve uscire dalle catacombe.
Amados amigos, adorables criaturas, que como yo aspiráis a esa santidad que consiste, a esa perfección como el Padre que consiste en ser verdaderos hijos, auténticos hijos suyos. Avanzad, por tanto, como está sucediendo por todos los lugares del mundo, más que deciros, anunciando la fe, confesad vuestra fe.